No se sent? Ara. Hola de nuevo, hola. Tenemos muy poco tiempo y tenemos unos speakers fantásticos. Hay mucha tela que cortar, por lo cual empezamos inmediatamente porque nos han restringido esta sesión. No es como la de antes, no tenemos tanto tiempo que nos sobre. Por tanto, tendréis que ser muy estrictos. Darío ya se queja. Empezamos mal. Bueno, Cristina Pitar, que viene del Clinic, en fin, ¿cómo lo ves? Muy bien, muy bien. Vale, Encantada de estar aquí. Empezamos con la primera sesión. Presenta Elisa Martro, retos y avances en la estrategia de epidemiología genómica de la tuberculosis en Cataluña, TB-SEC. ¿No se oye bien? ¿Ahora qué tal? ¿Ahora sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Os explicaré este gran proyecto y no podía empezar de otra manera que no fuera con los agradecimientos, agradecer a todo el trabajo que este proyecto significa para toda el área de secuenciación que codirijo con Verónica Saludes y que además somos grupo de investigación en diagnóstico y epidemiología genómica de patógenos, y en especial también al personal bioinformático, especialmente a Toni Escalas, y dentro del servicio de microbiología, como no, al doctor Pere Joan Cardona, jefe de servicio, y al doctor Adrián Antuori, responsable de micobacterias. Por otro lado, muy importante, la colaboración multidisciplinar en este proyecto, empezando por el Servei de Prevenció i Control de la Tuberculosi en la Agencia de Salud Pública de Cataluña, así como los servicios de vigilancia epidemiológica que realizan los estudios de contactos. Muy especialmente también al grupo de Iñaki Comas en el Instituto de Biomedicina de Valencia, CSIC. Muchas gracias por toda la transferencia de conocimiento que nos has podido realizar. También nombrar a la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Serveis Clínics y toda la red de laboratorios que contribuyen enviándonos los cultivos para poder realizar esta secuenciación. El proyecto empezó como un piloto con soporte del CIBER en epidemiología, CIBER de Epidemiología y Salud Pública, en un proyecto en que colaborábamos varios grupos CIBER, y el objetivo principal era el integrar la genómica del complejo Mycobacterium tuberculosis a nivel poblacional en las actividades formales de vigilancia epidemiológica para mejorar el control y la prevención de la tuberculosis en Cataluña. Para ello establecimos una serie de laboratorios públicos y privados que centralizaban muestras a su vez de otros laboratorios para que nos enviaran estos cultivos y poder seguir un protocolo en cuanto a compartir muestras, datos, etcétera, y realizar la secuenciación de manera centralizada en nuestro laboratorio. A partir de ahí, de los primeros resultados que íbamos obteniendo, como siempre hemos estado en colaboración con la Agencia de Salud Pública de Cataluña, pues ya se vio de gran interés y se implementó como una nueva línea de acción impulsada por el Servei de Prevenció i Control de la TB aquí en Cataluña, con los mismos colaboradores que he mencionado anteriormente. Pues bien, una vez organizamos estos envíos de muestras o cultivos, nos llegan en el laboratorio. Todo el proceso es bastante laborioso, la verdad, y desde marzo de 2020 lo tenemos cumpliendo los estándares de calidad de la normativa ISO 9001. Y tenemos como dos vías de trabajo. Cuando hay una sospecha de un brote por parte de los servicios de vigilancia epidemiológica, priorizamos la secuenciación de estas muestras y hacemos el análisis con el pipeline MTBSEC, que ya lo usábamos antes de iniciar este proyecto. Y por otro lado, la colaboración con Iñaki lo que nos ha facilitado especialmente es poder hacer el análisis de todas las cepas, todas contra todas, para comparar realmente cualquier cepa cómo se relaciona con cualquier otra en Cataluña, con su pipeline especialmente diseñado. Entonces, a nivel de cultivos que nos llegan al laboratorio, pues mensualmente por término medio es alrededor de unos 60, y
los vamos registrando en la base de datos para proceder a los diferentes pasos, tanto de análisis de laboratorio como bioinformático. Pues bien, a partir de los datos obtenidos, una vez secuenciadas todas estas cepas, hacemos unas declaraciones periódicamente a Salud Pública para poder informar de qué clústeres de transmisión hemos identificado y específicamente también los brotes solicitados, pues hacemos unos informes más detallados. En estas declaraciones también hemos empezado a hacer unos informes más visuales que nos permiten monitorizar el número de muestras secuenciadas, el número de clústeres de transmisión reciente que hemos identificado, si estos clústeres son nuevos o son clústeres viejos que van creciendo, se añaden nuevos casos en cada una de las declaraciones. También monitorizamos un poco para ver la diversidad de linajes y sublinajes que circulan en nuestro territorio. Y esta secuenciación de todos los casos, ¿no?, a nivel poblacional, como le llamamos, nos ha permitido identificar un número de clústeres interterritoriales. Aquí vemos en este gráfico cada una de las líneas sería un clúster y en cada uno de los cuadritos vemos el número de casos de una determinada área y puede haber otros casos de otra área geográfica en Cataluña. Esto también lo representamos en línea temporal para ver si se trata de transmisiones pues recientes o que llevan muchos años, cadenas de transmisión que nos han llegado a cortar y continúan activas. Por otro lado, es muy importante la coordinación con Salud Pública en todos los pasos y cuando nosotros hacemos una declaración de todos estos resultados de secuenciación, ellos hacen una depuración a través de cruzar estos datos de secuenciación con los datos del repositorio epidemiológico de Cataluña, donde figuran todos los datos de los casos notificados. Y a partir de ahí, ¿qué ha pasado? Pues que a veces si nos faltaba la identificación del caso, ¿no?, el poder identificar quién era para poder cruzarlo con esta base, pues ya lo teníamos que excluir. También se han excluido algunos casos que han sido duplicados, que nos llegan de 2 laboratorios, por ejemplo, o repetidos. Y también los casos no residentes en Cataluña, lo cual también es una limitación que va a haber una serie de casos que no vamos a poder estudiar. También con este cruce lo que se ha podido evidenciar es que de todos los casos que nosotros declaramos secuenciados del 2023, se pudo comprobar que estos representaban el 68 o 69% de los casos con cultivo positivo que figuraban en el repositorio epidemiológico de Cataluña. Así que hay margen de mejora. Por otro lado, lo que se mira también es de ver si estos clústeres que nosotros hemos reportado ya se había identificado algún tipo de vínculo epidemiológico entre los casos que forman estos clústeres. De esta manera se ha podido evidenciar que solamente en el 26% de los casos que estaban en clústeres de transmisión reciente se había podido identificar un vínculo epidemiológico. Con lo cual, esto nos muestra, ¿no?, la capacidad de mejora que nos puede aportar la secuenciación para ampliar la investigación a todos estos casos que previamente no se habían podido vincular. Y esto es lo que se está intentando hacer, ampliar la investigación del brote en base a los resultados de la secuenciación por tal de identificar nuevos vínculos y nuevos casos que puedan formar parte también de estos brotes. Pues bien, ¿cómo identificamos estos clústeres de transmisión? Pues por un lado nos basamos en la filogenia, aquí es muy pequeñito, pero lo que miramos en cada uno de estos brotes que están marcados aquí es que compartan todas las secuencias de un mismo clúster, que compartan una secuencia, un antecesor común que sea reciente, ¿vale? Sería que han evolucionado a partir de una cepa más ancestral. Y por otro lado, miramos la distancia genética, es decir, el número de mutaciones puntuales, el número de, mutaciones puntuales o SNPs que diferencian estas cepas a lo largo de todo su genoma.
¿De acuerdo? En base a evidencia previa de varios estudios y sobre todo la experiencia del grupo de Iñaki Comas en la Comunidad Valenciana, pues nos restringimos sobre todo a aquellos casos que se diferencien a nivel del genoma en hasta 5 mutaciones puntuales en su genoma. Esto lo que nos está diciendo es que la relación epidemiológica entre estos casos es muy probable y por eso nos centramos justo en estos, porque es cuando más sencillo va a ser poder aumentar la investigación de este brote en base a la encuesta epidemiológica y al estudio de contactos, ¿vale? Pero por otro lado, también cuando nos interesa, pues podemos fijar en el origen de estos clústeres, si es muy antiguo o no. Entonces nos iríamos a otro cutoff, el número de SNPs de hasta 15. ¿De acuerdo? Aquí ya, claro, las relaciones son poco probables y mediante estudios de contactos estas relaciones no se pueden encontrar, pero es más bien para estudiar el origen. Pues bien, esto lo que nos permite, esta clasificación que vemos aquí de todos los casos secuenciados, nos permite cuantificar la transmisión en Cataluña. Aquí vemos que cerca del 60% son casos que no han agrupado con ningún otro caso a nivel genómico, al menos hasta el momento. Esto puede cambiar a medida que vayamos secuenciando, pero fijaros, el 31% de los casos sí que agrupan en clústeres de transmisión reciente, estos que son tan similares entre sí, y aquí vemos con más detalle cómo serían estos clústeres. Muchos de ellos son pequeños, de 2-3 casos, pero también identificamos 14 clústeres de más de 5 casos, algunos de ellos pues bastante grandes, ¿no? En total, de clústeres de transmisión reciente hemos identificado 110 y el número de casos por clúster es entre 2 y 19 casos, es decir que hay gran variedad. Pero estos resultados lo que nos muestran es que en Cataluña pues, hay una transmisión comunitaria considerable y esto es un indicador que nos puede servir para monitorizar cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Recordar también que de todos estos clústeres a nivel genómico, el 74% no se habían identificado los vínculos a nivel epidemiológico entre los casos que forman parte de estos clústeres. Es decir, que esto nos puede ayudar a guiar todos estos estudios de campo a nivel epidemiológico para intentar hallar este vínculo. Pues bien, por otro lado, como he mencionado, cuando hay una sospecha de brote por parte de alguna de las unidades de vigilancia epidemiológica, pues ya hay un brote identificado, nos llegan las cepas de los casos más probabilidad de estar involucrados en este brote y nosotros miramos la relación genética entre estas cepas, pero también si tienen relación con cualquier otra cepa a nivel de Cataluña. Y hacemos un informe para cada brote. Entonces, más recientemente, para facilitar también la discusión de estos hallazgos, hemos empezado a hacer este tipo de árboles, se llaman Median Joining Networks, que se basan en un alineamiento de los SNPs que marcamos aquí con estas rayitas transversales, de diferencia entre estas cepas que forman parte de este clúster. ¿De acuerdo? Y además incluimos la secuencia ancestral que originalmente ha dado lugar a todas estas secuencias del mismo clúster. De esta manera, esto nos permite inferir la direccionalidad de la transmisión. Siempre irá de las más ancestrales hacia las puntas. Aquí vemos cómo hay un núcleo central que ha derivado en diferentes cadenas de transmisión. Pues bien, en este clúster en concreto parte de un aviso de una unidad de vigilancia epidemiológica en el cual nos mandó el caso índice, era el único del cual teníamos un cultivo para poder secuenciar. Entonces, en base a poder cruzar este vaso con el resto de casos que teníamos ya secuenciados y a medida que hemos seguido secuenciando, se han ido incorporando nuevos casos en este clúster que nos han permitido ver la complejidad real de este clúster, que además abarcaba dos áreas territoriales diferentes.
Y esto nos permitió también proponer que el caso fuente más probable era este de aquí, por fecha de inicio de síntomas y estar en posición central. Y además pudimos prever que había un caso faltante o no muestreado que era el necesario para explicar esta divergencia que veíamos aquí, y mediante la investigación epidemiológica de todo este brote, pues se logró identificar y pudimos secuenciarlo y verificar que efectivamente era este caso que faltaba. Además, aquí lo he borrado, pero estos árboles los anotamos con toda la información relevante, tanto a nivel epidemiológico como clínico, para favorecer la discusión de estos brotes en grupos multidisciplinares. Pues bien, a modo de resumen, antes de pasar a la siguiente parte de la charla, pues ver un poco, ¿no?, los principales retos con los que nos estamos encontrando. Pues, en primer lugar, mejorar la representatividad de los casos secuenciados. Hemos dicho que representan a menos del 70% de los casos cultivo positivo notificados. ¿Y qué estamos haciendo? Pues, por una parte, hemos podido empezar a recuperar muchos más datos personales que primeramente no nos llegaban desde los laboratorios. Y también estamos en proceso de poder identificar algunos laboratorios que quizá nos falten, que aún no están participando. Por otro lado, es un reto muy difícil, ¿no?, el disminuir el tiempo al máximo desde que la cepa se encuentra en un hospital hasta que nos llega, la secuenciamos, generamos los resultados y los informamos. Este proceso es complejo hoy en día y lo estamos intentando agilizar, ¿no? Desde ya hace meses hacemos unos envíos mensuales más frecuentemente. Y estamos en proceso de poder agilizar toda la parte de análisis. Por último, pues facilitar la traducción de los resultados de secuenciación de manera que realmente se muestre un mejor control de estos brotes. Esto es lo que intentamos hacer, pues, a través de estos informes más visuales y estas reuniones que organiza la Agencia de Salud Pública para que nos encontremos todos los agentes que estamos trabajando en este tema, desde los epidemiólogos de campo a nosotros, salud pública, etcétera, ¿no?, para poder avanzar y dar respuesta para poder controlar estos brotes. Pues bien, ahora paso un poco a otro tema, que era otro de los objetivos principales que inicialmente formaban parte del proyecto TIBISEC, que era, gracias a la colaboración con Iñaki Comas, pues poder determinar si había una transmisión entre comunidades autónomas. En este caso teníamos nuestras cepas, aquí estaban recogidas las de los primeros 18 meses del proyecto, y en Valencia, pues obviamente llevan mucha más experiencia, tienen bastante más número de cepas, y por ello usamos el cutoff de 15 SNPs de transmisión antigua, dadas estas diferencias de muestreo, ¿no? ¿Y qué pudimos ver? Pues se vieron hasta 61 clústeres a este cutoff de transmisión antigua, pero incluso usando el cutoff de transmisión reciente también se identificaron 17 clústeres comunes con cepas tanto de Cataluña como de la Comunidad Valenciana, evidenciando un impacto significativo de esta transmisión intercomunitaria. Aquí vemos un resumen un poco de cómo eran estos clústeres, los antiguos, los más recientes. En general, algunos de ellos eran bastante grandes. También había algún clúster grande en los clústeres recientes, ¿vale? Algunos aquí también, aunque fueran de antiguo origen, digamos que seguían activos en la actualidad, ¿vale? Algunos circulaban desde ya hace 10 años. Y las agrupaciones más grandes, cuando más grandes son estas bolas, están reflejando o se asociaban más a origen de personas nacidas en España, si bien había algún clúster donde sí que predominaba personas de origen de algún país en concreto. Pues bien, también ahora cambiamos de tema. Bueno, decir que esto nos seguirá explicando sobre este tema a Darío y que refuerza, pues, la necesidad de una vigilancia a nivel estatal. Pues bien, otro de los trabajos en los que estamos trabajando ha sido a raíz del trabajo de máster de Vadim Leonov,
en el cual hemos querido estudiar un poco la estructura poblacional y análisis de clústeres espaciotemporales en Cataluña. Sabemos que la distribución de los diferentes linajes y sublinajes de la tuberculosis tiene una distribución geográfica característica, algunos de ellos son mayoritarios en todo el mundo, y queríamos ver realmente pues, qué estaba pasando en Cataluña. Y aquí vemos cómo estos 3 de aquí, o 4, es decir, el linaje 4 es el mayoritario, como era de esperar aquí, ya que es mayoritario tanto en Europa como en Estados Unidos, y especialmente 3 sublinajes, que serían el Harlem con 26%, el latinoamericano mediterráneo con 31% y el L10 con el 22%, serían los principales. Si bien otros linajes más minoritarios en nuestra área geográfica, como L1, L2 y L3, pues tenían una distribución más restringida, pero llegaban a poder ocupar algunas posiciones con más representatividad en espacios concretos, áreas concretas de Cataluña, y esto también lo vamos a ir monitorizando. Otra parte de este estudio era ver si en las áreas donde se concentran muchos casos de un determinado sublinaje son debidos a que haya fenómenos de tipo hotspot, ¿no? De alta transmisión en un espacio de tiempo determinados. Entonces, estudiamos esto mediante el análisis estadístico de escaneo espaciotemporal para diferentes linajes, y vimos cómo, por ejemplo, estos linajes L1 y L3, que normalmente tienen una distribución pues, más minoritaria, pues sí que pueden eventualmente estar involucrados en fenómenos de alta transmisión, como vemos aquí en Barcelonés y zona Vallès Occidental, o más aquí Barcelonés y zona sur. Esto eran periodos de más transmisión de unos cuantos meses, y en ambos casos había predominio de migrantes, como era de esperar por este tipo de linajes. Por otro lado, los linajes que ya sabemos que son más mayoritarios, pues también se identificaron 2 clústeres significativos. Uno, el L432. En este caso predominaban personas de origen español y se concentraban a lo largo de 3 meses. Y este más grande, del linaje L10, que habría causado además 2 clústeres secundarios en estas áreas rosadas, e incluso en este de Baix Camp, pues se habría asociado a una transmisión más arraigada en esta población a nivel local, ya que afectaba sobre todo a personas de origen español y migrantes de larga residencia. Bien, este tipo de análisis también la idea es irlo haciendo, ¿sí?, para poder ver cómo evoluciona. Entonces, ya para terminar, también queríamos ver un poco si había asociación entre los diferentes linajes y el origen de las personas, ¿no? Y pudimos ver, como era de esperar, el linaje 3, pues sobre todo se asociaba a población de Pakistán y de la India, pero destacar que el 78% de migrantes de Pakistán eran migrantes recientes y casi limitada habían desarrollado la tuberculosis en 2 años, lo cual nos abre la posibilidad, ¿no?, de hacer acciones para mejorar este cribado, intervenciones tempranas para parar la transmisión. Y también el linaje 4.3 también se asoció a diferentes países. En este sentido, pues yo he estado trabajando, en el grupo hemos estado trabajando durante muchos años con pacientes migrantes de países endémicos, sobre todo para hepatitis víricas, pero al fin y al cabo todas estas enfermedades acaban afectando a los mismos colectivos, y por ello hemos obtenido financiación para integrar el cribado de la tuberculosis con otras estrategias que habíamos diseñado para el cribado de las hepatitis víricas o VIH. Pues bien, con esto un poco las conclusiones son que la implementación de la secuenciación genómica en la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis puede ayudar a detectar cadenas de transmisión y brotes epidémicos que no habían sido identificados mediante las estrategias tradicionales de estudios de contactos, y de que desde sus inicios pues, hemos trabajado para agilitar los tiempos de respuesta, así como mejorar los flujos de información para que esta información pueda tener el máximo impacto.
Y para terminar, la estrategia TIVISE, que está mostrando el valor de la integración de la secuenciación de base poblacional en la vigilancia y control de la tuberculosis en Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias. Para variar, vamos mal de tiempo. Darío, ahora es tu turno. Darío nos va a hablar de innovaciones en epidemiología genómica, velocidad, precisión, análisis clínico e interterritorial. Buenos días a todos. Perdonad este título abstract, pero así ya sabéis de lo que voy a hablar sin tener que poner un guión. Gracias a Joan Cairá por haberme invitado de nuevo al taller, que es un placer estar con todos vosotros. Bueno, los que me conocéis sabéis ya que llevamos más de 20 años trabajando en Almería, en epidemiología molecular primero y genómica después, y que es una población de tal complejidad socioepidemiológica que a la hora de abordar los estudios de epidemiología genómica, bueno, pues no nos vale con las estrategias convencionales, ¿no? Como ha adelantado un poquito ya Elisa, la manera más habitual de trabajar en epidemiología genómica es con un análisis puramente cuantitativo, comparando secuencias de diferentes aislamientos de Mycobacterium tuberculosis de diferentes pacientes y contando mutaciones puntuales diferentes entre ellos, ¿no? Lo que llamamos SNPs. Hay una serie de umbrales establecidos, como nos adelantaban también antes, que hacen que si los diferentes individuos tienen aislamientos de tuberculosis con secuencias muy parecidas, menos de 5 SNPs entre ellos, los consideramos que están en un clúster, y si tienen mayor número de diferencias, más de 12, les consideramos lo que llamamos casos huérfanos o no relacionados. Pero esto en nuestro entorno no es suficiente. Tenemos que entender, una vez que agrupamos a los pacientes que están en clúster, tenemos que entender un poco mejor las dinámicas de transmisión que hay dentro de cada uno de estos clústeres. Y para eso pasamos a lo que llamamos un análisis más evolutivo, ¿no? En el cual simplemente lo que hacemos, como veis en la imagen, es, una vez que hemos identificado que los pacientes están agrupados en clúster, pues los ordenamos en una especie de árbol genealógico, en el cual cada punto corresponde a un SNP, y cuando dos casos están infectados por cepas idénticas, con 0 SNPs entre ellos, los dibujamos en la misma caja. Esto es lo que llamamos redes genómicas, y el simple hecho de pasar simplemente de contar SNPs a dibujar cómo estos SNPs van siendo compartidos o diferenciados entre diferentes individuos, pues nos da información muy valiosa, ¿no? Nos permite encontrar direccionalidad de la transmisión, nos permite encontrar entre qué pacientes esperamos más probablemente un contacto directo persona a persona en esa transmisión, y en cuáles de ellos, por el contrario, esperamos que sea mucho menos probable una transmisión directa entre ellos por cómo se localizan en estas redes genómicas. Bien, desde el principio, al aplicar estos análisis evolutivos en la población de Almería, que alrededor del 80% de los casos corresponden a población migrante, encontramos que veíamos dos grandes diferentes patrones de estas redes genómicas. Por un lado estaba el patrón que represento con este clúster, con esta red genómica, que, como veis, agrupa a muchos casos dentro de la misma caja, es decir, todos ellos infectados por una cepa idéntica, 0 SNPs entre ellos, como mucho un SNP diferencial en alguno de los casos, y como veis diagnosticados, bueno, pues en un periodo relativamente corto de tiempo, ¿no? Esta es la observación genómica, pero como hemos visto anteriormente, y es la filosofía en la que llevamos trabajando 20 años en Almería, a la genómica hay que aplicarle la epidemiología, ¿no? En este caso, esta extraordinaria similitud de las cepas que estaban infectando a estos pacientes en un lapso corto de tiempo se unía, que se encontró que compartían una misma vivienda en el periodo peripandémico, y por tanto la suma de estas dos observaciones, genómica y epidemiológica, nos hace concluir con mucha certeza que estamos frente a una cadena de transmisión activa reciente en Almería. Respecto a este patrón claramente indicador de esta dinámica de transmisión, pues tenemos otras redes genómicas que son diferentes, son mucho más complejas, como esta que veis en la imagen, ¿no? Esta agrupación, como veis, aglutina pacientes mayoritariamente de Senegal o del África subsahariana, mayoritariamente, y si la miráis en detalle, sí que es verdad que hay algunos subgrupos de pacientes, parejas o tríos asociados a una distancia genómica corta, 0, 1 SNP, que nos pueden estar hablando de transmisiones, pero muy autolimitadas, nada que ver con el evento de transmisión que os enseñaba anteriormente, que implicaba 7 casos.
Y a la vez que vemos esas transmisiones autolimitadas, como veis, el resto de los pacientes, la mayor parte procedente de Senegal, tienen muchas más diferencias genómicas entre ellos. Esto nos permite dar una explicación más probable a estos últimos casos como de importaciones independientes de pacientes que muy probablemente vienen infectados de sus países de origen con cepas que son muy prevalentes en esos países y que han ido adquiriendo cierta diversidad, pero no son casos que estén relacionados en nuestro territorio. Esta diferencia, ni que decir tiene una enorme implicación epidemiológica. Bien, este análisis evolutivo lo hemos aplicado pues, a toda la información genómica que tenemos acumulada de los clústeres de Almería desde el año 2003. Y como veis en la imagen hemos intentado separar un primer periodo del año 2003 al 2020 y otro periodo más reciente de los últimos 3 años. Esto nos permite primero ver que tenemos 62 clústeres de transmisión analizados genómicamente en el periodo 2003-2020. Cuando comparamos con los datos que tenemos de los últimos 3 años, vemos que de esos 62 clústeres que podríamos denominar históricos, algo menos de la mitad de ellos siguen generando casos asociados en el último trienio. Es lo que podríamos decir, clústeres históricos que siguen goteando, podríamos decir. Y por el contrario, tenemos alternativamente 13 casos que son nuevos, que no se habían identificado nunca antes del año 2021. Una vez que categorizamos a los clústeres en estos dos grandes grupos, nos hicimos la pregunta de en cuántos de ellos podíamos encontrar una red genómica cuya estructura fuera compatible con lo que os acabo de contar, con cadenas de transmisión recientes activas. Bien, pues lo que vimos es que, como cabía esperar, esto ocurría en la inmensa mayoría de los clústeres nuevos, los que estábamos detectando recientemente. Pero, sin embargo, fue muy interesante ver cómo esta topología correspondiente con cadenas de transmisión activa se encontraba solo en menos de la mitad de esos clústeres que, como digo, son clústeres históricos que siguen goteando. Es decir, la pregunta automática que venía a nuestras cabezas es, oye, ¿y qué otras razones hay para que estos clústeres sigan creciendo que no sea la razón la transmisión reciente? Bien, pues para responder a esta pregunta es para lo que hemos dado el paso a un nuevo modelo de trabajo. Es un modelo de trabajo que denominamos análisis evolutivo pero mejorado. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues además de lo que os acabo de explicar, que es tener en cuenta el número de SNPs diferentes que hay entre los casos y cómo se distribuyen en esas redes genómicas, vamos a tener en cuenta cuál es la cronología entre el nuevo caso que entra en ese clúster y el caso que le precede. Dejadme que os lo cuente de un modo más gráfico. De nuevo presento esta red genómica arbitraria que os he presentado anteriormente. Imaginaros que en el año 2024 diagnosticamos un caso X que se localiza en esta posición. Es decir, a 0 SNPs de casos diagnosticados muy recientemente. Esto acabamos de ver, que vamos a considerarlo muy probablemente una cadena de transmisión reciente activa. Pero imaginaros que, por el contrario, diagnosticamos un caso Y que cuando hacemos el análisis genómico se posiciona aquí. De nuevo, a 0 SNPs de un caso previo, pero en este caso un caso que se diagnosticó hace 6 años. Por tanto, cuando encontramos esto, vamos a proponer que muy probablemente esta tuberculosis es el resultado de una progresión a enfermedad largo tiempo después de una exposición al caso previo, lo que podríamos denominar una reactivación. Y el último patrón que queremos analizar es este. Imaginaros que diagnosticamos un caso Z en el año 2024, que se posiciona de nuevo detrás de un caso diagnosticado hace muchos años, hace 10 años, pero a diferencia de estos en los que no veíamos ningún SNP diferencial entre medias, aquí tenemos varios SNPs entre medias. ¿Cómo estamos proponiendo una explicación para este patrón? Bueno, pues lo que creemos es que muy probablemente esto demuestra la presencia de una bacteria viable en este paciente antes del diagnóstico y, como es viable, ha estado adquiriendo diversidad desde que se expuso al caso que le precede. En otras palabras, vamos a proponer que este patrón es un ejemplo de demora diagnóstica o de tuberculosis subclínica. Y dejadme que os presente un par de ejemplos, mejor dicho, un ejemplo de cada una de estas categorías. Primero vamos con la categoría de reactivación. Esta es una red genómica ya real que aglutina
a estos 5 casos y fijaros cómo se relacionan en la red genómica los 3 últimos diagnósticos de casos que hacemos que entran en este clúster. Como veis, estos casos diagnosticados en 2022 y 2023, los 3 se conectan directamente con casos diagnosticados hace muchos años. Por tanto, este clúster sería un ejemplo de crecimiento no por transmisión activa reciente, sino por lo que os acabo de comentar, por reactivaciones secuenciales de una exposición que muy probablemente ocurrió en el pasado. Cuando estudiamos en detalle estos casos, en efecto, en todos ellos encontramos factores que pudieran explicar esta progresión reciente a enfermedad. Volviendo al esquema que os ponía antes, vamos ahora a centrarnos en algún ejemplo de estos patrones que os digo que nos hacen pensar en demoras diagnósticas muy prolongadas. Esto es otra red genómica real. Como veis, el último caso diagnosticado corresponde a este paciente de 2023, que se localiza en una red genómica en la cual el último caso de la red es como mínimo hace 12 años. Fue diagnosticado como mínimo hace 12 años. Este diagnóstico fue además un diagnóstico casual en el caso 6, porque fue un accidente de tráfico que la placa que se le hizo encontraron hallazgos compatibles con tuberculosis que no habían tenido síntomas. Si a esto le unimos, como os digo, la presencia de estos 7 SNPs entre su diagnóstico y el caso que le precede, y tenemos en cuenta que Mycobacterium tuberculosis normalmente necesita un par de años aproximadamente para adquirir un SNP, bueno, pues todo nos hace pensar que probablemente este caso es candidato de una prolongada demora diagnóstica en la cual la bacteria ha estado evolucionando, adquiriendo diversidad desde el momento que se expuso en el pasado. Por tanto, esta es la propuesta que hacemos de categorizar a este paciente de esta manera, como demora diagnóstica prolongada o tuberculosis subclínica. Pero fijaros que todo el tiempo os estoy hablando de candidatos, propuestas, y esto es así. Nosotros en el análisis genómico estamos proponiendo categorías que parten de la observación de cómo se localizan estos casos en la red genómica. Y las categorías son, como hemos revisado, transmisión reciente, reactivación o demora diagnóstica. Pero estas candidaturas tienen que ser validadas y, de nuevo, para validarlas necesitamos acoplarlas con la información epidemiológica en lo que se refiere a las cadenas de transmisión. Y como sabéis, llevamos ya muchos años haciendo esta validación de las cadenas de transmisión activas que propone la genómica mediante una discusión interdisciplinar semanal vía Zoom con todos los actores que participan en el diagnóstico y control de la tuberculosis en Almería, microbiólogos, epidemiólogos, los que hacemos análisis genómico y agentes comunitarios en salud. Y solo cuando hay este hallazgo de vínculos entre los pacientes es cuando se valida la categoría de transmisión reciente activa. Pero ahora, con este análisis evolutivo mejorado, tenemos el problema de que proponemos 2 nuevas categorías, la posible reactivación y la posible demora diagnóstica, y nos toca también validarlas. Y ahora la validación pues, es más clínica que epidemiológica. Y este es el nuevo giro reciente que hemos aplicado a nuestro proyecto, gracias a un proyecto financiado por la SEPAR, en la que estamos implicando a los neumólogos que manejan estos casos para que nos ayuden a revisar las historias clínicas de todos estos casos, buscando validar las propuestas que hacemos genómicamente. Esta es la fotografía de la semana pasada, en la que empezamos a activar de una manera más seria esta implicación de los neumólogos en nuestras reuniones interdisciplinarias, y aquí tenéis unos ejemplos de simple pilotaje. Aquí veis, por ejemplo, una serie de individuos que les hemos categorizado como posibles reactivaciones porque se comportan en la red genómica como acabo de explicaros. Con la discusión de los compañeros neumólogos, pues vemos que en algunos de ellos se encuentran factores como diabetes mal controlada o tratamientos inmunosupresores que podrían ayudarnos a validar por qué estos pacientes han progresado a enfermedad tras esa supuesta exposición en el pasado. Y lo mismo estamos haciendo con los candidatos a ser demoras diagnósticas prolongadas. Los neumólogos nos están ayudando a revisar todas las radiografías, todos los hallazgos clínicos, y están encontrando cómo, en efecto, en varios de estos casos se encuentran hallazgos radiológicos o síntomas compatibles con tuberculosis que lamentablemente en su momento no condujeron al diagnóstico. Y también buena parte de ellos
pacientes, como ayer comentaba Xavier, creo, hard to reach, pacientes que están fuera del sistema sanitario y que, por tanto, es muy probable que cuando llegan a ser diagnosticados hayan ocasionado, sean protagonistas de una prolongada demora diagnóstica. Como veis en este pilotaje, de bastantes más casos de los que os muestro aquí, en un porcentaje bastante elevado quedaban validadas nuestras propuestas genómicas, tanto de reactivación como de demora diagnóstica, pero esto todavía es un trabajo en progreso que tenemos que seguir elaborando. Bien, en la demora diagnóstica nos hemos detenido un poquito más en detalle. ¿Por qué? Porque nos preocupa enormemente el impacto que tenga esta prolongada demora diagnóstica en la generación de posibles casos secundarios en el entorno de estos pacientes. Y me diréis, bueno, si nos acabas de poner un ejemplo de una demora diagnóstica muy prolongada, que por cierto, al revisar este caso se encontró que hacía 5 años tenía una radiografía compatible con tuberculosis, por tanto validando esa demora diagnóstica, pero que no ha ocasionado ningún caso secundario a lo largo de todo este tiempo. Y lo sabemos porque de haber tenido casos secundarios a lo largo de ese periodo tendrían que estar localizados en algún punto intermedio de esta red. Esto es derivado de que este paciente tenía una interacción social limitadísima y de nuevo esto lo podemos entender por el acoplamiento con la investigación epidemiológica. Pero dejadme que os ponga otro ejemplo en el que sí que pudimos ver cómo estas prolongadas demoras diagnósticas conducen a un impacto claro sobre la generación de casos secundarios en el entorno comunitario de estos individuos. Y aquí tengo que recurrir de nuevo a una red genómica compleja, como son la mayor parte de las redes genómicas que estamos identificando en Almería. Fijaros, en esta red diagnosticamos un caso en este año, 2024, que por su posición, si seguimos la filosofía del análisis evolutivo que os intento transmitir, bueno, pues la primera interpretación es que esta tuberculosis es resultado de la exposición al caso que le precede, ¿no? Hasta aquí es como estábamos manejando estos análisis. Pero con la entrada de los clínicos en el proyecto nos dicen, ojo, este paciente en el diagnóstico tiene una placa totalmente evolucionada, tiene una pérdida de peso enorme y tiene un montón de hallazgos clínicos compatibles con una demora diagnóstica enormemente prolongada. Esto nos confundió, porque ¿por qué si es así no encontramos el patrón que os explicaba de que el paciente tiene que estar vinculado en la red genómica con un caso diagnosticado hace muchos años y que mientras tanto su bacteria ha ido evolucionando, adquiriendo diversidad, adquiriendo SNPs? Bueno, pues la respuesta a esta aparente paradoja de nuevo la tuvo la discusión conjunta entre genómica y epidemiología. ¿Por qué? Porque cuando discutimos este caso nos dimos cuenta de que había sido conviviente de este caso de tuberculosis diagnosticado en el 2018, pero que nunca se había estudiado, nunca había participado en el estudio de contactos porque de nuevo es uno de estos pacientes totalmente fuera del sistema, totalmente inaccesible y fuera de control. Esto nos hace proponer una explicación alternativa. Probablemente este caso, su tuberculosis que está al final de esta rama, muy probablemente viene de aquí. Y en lugar de ser el final de la rama, probablemente esta es la rama que él ha ocasionado a lo largo de su prolongada demora diagnóstica. Y estos son los SNPs que han ido emergiendo a lo largo de su prolongada demora diagnóstica. Y estos son los casos a los que ha ido exponiendo a medida que su bacteria va adquiriendo diversidad hasta localizarse al extremo de esa rama. Por tanto, sí que estaban los rasgos que os dije de conexión de un caso a uno diagnosticado hace muchos años y con adquisición de SNPs a lo largo de su rama, pero todo estaba muy críptico, todo estaba muy escondido y solo pudo desvelarse por esta discusión conjunta entre genómica, epidemiología y clínica. Bien, como siempre, hay que acoplar todos estos elementos y pudimos demostrar que todos estos individuos vivían en el mismo distrito y participaban de una misma dinámica de comercio de drogas. Bueno, llegados a esta parte final de la charla, ya para acabar, pues en la época en la que a todos se nos llena la boca hablando de medicina de precisión, pues yo creo que lo que estamos haciendo es lo más parecido a lo que podríamos considerar epidemiología de precisión, ¿no? Y es tal el valor que puede tener esta información que debemos ser muy rápidos en obtenerla. Y esto significa que hemos pasado a un sistema de trabajo en el que cada caso diagnosticado se merece un análisis genómico inmediato. No acumular un montón de casos para ser analizados,
sino lo más cercano del momento del diagnóstico. Y esto lo podemos conseguir con una nueva tecnología de secuenciación, que me hace mucha rabia hacerles propaganda, que es la secuenciación de nanoporos, porque nunca financian el taller, a pesar de que Joan y yo llevamos luchando por ello mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, hemos aplicado esta tecnología de nanoporos para demostrar que directamente sobre los cultivos primarios, sobre 23 casos consecutivos diagnosticados en Almería, tenemos tiempos de respuesta de secuenciación muy rápidos y en menos de 2 semanas podemos asignar si un caso está en clase o no. Ahora estamos intentando hacerlo sobre muestra respiratoria, pero todavía no tengo datos para ofreceros. Y ya para cerrar mi charla, parece que en mi título Astraz he podido ir hablando de todo, velocidad, precisión, análisis clínico, pero me queda la última parte que ya ha adelantado un poco Elisa, el análisis interterritorial, el análisis intercomunitario. Sabemos que esta población migrante es de alta movilidad y sabemos que están participando estos pacientes de transmisiones en un territorio, pero no necesariamente son diagnosticados en ese territorio, sino en otros territorios, ocasionando cadenas de transmisión en diferentes comunidades. Hemos participado recientemente de este proyecto que han otorgado a Begoña Santiago, que muchos de vosotros la conoceréis, que nos permite aplicar genómica en población pediátrica de Madrid y en sus contactos. Y eso nos ha permitido empezar a ver posibles clústeres entre Madrid y Almería. Y muy rápidamente cierro ya mi presentación con este ejemplo que me parece muy interesante. Fijaros, todo empieza con el diagnóstico de este paciente de Guinea-Bissau, en Almería, que lamentablemente su tuberculosis es tan avanzada que desde que se diagnostica hasta que fallece de tuberculosis solo pasa un mes. Resultado de esto es responsable de la transmisión a otros 7 casos, todos ellos a 0 SNPs, en un periodo de tiempo muy corto. Bien, la mayor parte de ellos amigos o familiares. Cuando cruzamos este clúster con los resultados de Madrid, que tenemos poquísimos casos analizados, uno entra en una adolescente madrileña a 0 SNPs de este grupo. Bien, de nuevo, para entender esto hay que aplicar genómica y epidemiología, y gracias a ese estudio entendemos que el paciente que falleció y un amigo suyo habían vivido anteriormente en Madrid, en el mismo distrito que esta chica. Estos son análisis de esta semana pasada y por eso no tengo un nivel de resolución mayor. Pero todavía hay 2 casos aquí que nos complican muchísimo. Son 2 casos diagnosticados en Almería, de un migrante de Burkina Faso y de otro guineano que no conocen a ninguno de este grupo. Gracias a tener esta pieza de transmisión en Madrid, se entrevista a este paciente y se demuestra que también había vivido en Madrid en el mismo distrito que estos casos precedentes. Es decir, el estudio de un clúster en un territorio nos da información clave para entender la transmisión probablemente precedente en otro territorio. Por tanto, este es un ejemplo yo creo que excelente, junto con los que nos comentaba Elisa, de que tenemos que dar el paso a la vigilancia interterritorial. Y no solo es una recomendación, porque fijaros el último hallazgo de este clúster. Este paciente, que no entendíamos la vinculación que tenía con el resto del clúster, después de hacer una nueva entrevista dirigida, fue madrina de una boda africana junto con el que falleció, que fue el padrino de esa boda. Y no es una boda normal, es una boda que dura 3 días, con invitados de diferentes ciudades españolas y de diferentes países europeos, que nos obliga a comenzar ahora una vigilancia en la cual no es que necesitemos esta vigilancia, sino que es obligatorio. Por tanto, es el momento de dar el salto a la vigilancia interterritorial, a la vigilancia nacional, y qué mejor manera que juntarnos con nuestros compañeros de Barcelona y de Valencia y de los demás territorios que están trabajando en España, en genómica. Hemos elaborado este proyecto muy ambicioso que integra por primera vez toda la genómica rápida y refinada del territorio. El nombre del proyecto es IntraGenTV, que viene de Interterritorial Transmisión Genómica, y este proyecto que yo os cuento con este orgullo, lamentablemente los evaluadores del FIS han considerado que no merece la pena ser aprobado, en una demostración, en mi opinión, de ceguera científica histórica, muy habitual en este país, que nos obliga a seguir trabajando con el entusiasmo de nuestros colaboradores, pero sin fondos públicos. Muchas gracias, Darío. No esperábamos menos de ti, de tu reivindicación interterritorial y de este agravio científico evidente.
Pues seguimos con la última charla, entendiendo la diversidad genética de Mycobacterium tuberculosis para el tratamiento y control de la tuberculosis. Iñaki Comas, gracias. Gracias a vosotros y gracias al comité, al congreso, al taller por estar aquí un año más. Gracias a mis colaboradoras precedentes, que ya han presentado todo lo que tenía que presentar yo, con lo cual tengo un poco que presentar. No. Como ellos han hablado mucho de transmisión, yo pensé, bueno, vamos a presentar un poco más los estudios que hacemos en resistencias, que también tienen transmisión, evidentemente, pero un poco más centrado en resistencias a antibióticos. Y quería empezar primero porque yo creo que hasta la pandemia del coronavirus no nos dimos cuenta que realmente la genómica está jugando o va a jugar un papel fundamental en el control de las enfermedades infecciosas, porque durante mucho tiempo hemos intentado controlarlas sin saber siquiera cuál era el agente causal. Después se supo qué agentes causales eran, pero ni idea de la genómica detrás de esto. Se ha vacunado, se ha tratado, ha habido medidas no farmacológicas contra las enfermedades infecciosas sin saber exactamente qué estaba pasando detrás con el patógeno, en este caso con el bacilo de la tuberculosis o el del cólera, etc. De hecho, no creo que ninguna sepamos cuántas variantes de gripe hubo en el 18 para cada una de las olas, porque no solo hubo una ola en el 18 de gripe, y de hecho hubo varias variantes. Si lo hubiéramos sabido como sabíamos en el coronavirus, hubiéramos controlado diferente la gripe del 18 o estas olas. Con el coronavirus hemos visto que es posible, siempre con el problema que tenemos, y más en tuberculosis, de hacerlo a tiempo real, que es, yo creo, lo que más nos está parando en muchos casos. En cualquier caso, yo lo que quiero mostrar es que ahora tenemos un conocimiento genómico, en este caso del patógeno de la tuberculosis, que nos permite entender la resistencia a antibióticos, y no solo eso, sino que podemos aplicarlo para el diagnóstico y para entender el control y las problemáticas de salud pública de diferentes países. Y paradójicamente, en realidad, el problema de la tuberculosis es la tuberculosis, quiero decir, las formas resistentes son un 4%, esta mañana hemos visto algún dato más reciente, un poquito más en términos de muerte, pero al fin y al cabo la gran mayoría de gente que tiene tuberculosis o que muere no tiene una forma resistente, pero es que lo que nos interesa es que se quede así, no queremos que vaya más y de hecho idealmente, claro, queremos que vaya a menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos interesa. Primero porque evidentemente a nivel individual tiene un impacto muy importante en la salud de las personas. Si tú tienes una forma resistente, tienes más probabilidad de efectos adversos, incluso de muerte, ¿no? El costo, este valor es real, esto es de una review en RJ, no me lo invento yo. El costo de los nuevos regímenes es brutal y en esto hemos ido mejorando, como vimos ayer, pero todavía esto no está instaurado ni en todos los países ni de manera muy sistemática. Entonces, esto es muy importante. Otras razones, evidentemente, es que sí que hay países que tienen muchos casos multidrogoresistentes. Sí que hay países cuyos 20% de nuevos casos, por lo menos, son multidrogoresistentes. Nuevos casos significa que son casos que nunca han visto la rifampicina o la isoniazida. Hay mucha transmisión en estos países, un problema de control de la transmisión. Las estimas y los modelos nos dicen que un 25% de las muertes por bacterias resistentes, infecciones resistentes, eran por tuberculosis multidrogoresistente. Y esto es lo peor. Además, necesitamos controlar, ahora que tenemos las nuevas drogas que han costado mucho y que Adrián ayer las explicó muy bien, necesitamos controlar poder seguir usándolas, que tengan una vida útil, porque resulta que en 1970 tuvimos las últimas grandes drogas contra la tuberculosis, en el 2012 se aprobó la bedaquilina, en el 2014 tenemos uno de los primeros papers o trabajos describiendo resistencia a bedaquilina. En el 2024, esto está a punto de ser publicado, tenemos ya transmisión de bedaquilina significativa en muchas partes del mundo, de bedaquilina resistente, lo cual significa que ya no estamos en un problema de tratamiento solo, sino de control de la transmisión. Estamos perdiendo la eficacia de un medicamento que es central ahora mismo para el tratamiento de MDRs y que probablemente vaya a ser central para primera línea. Bueno, nosotros intentamos precisamente trabajar en el control de las MDRs de la resistencia de diferente manera, y para ello usamos tres grandes pilares. Uno es, que ya lo hemos explicado mucho, se ha explicado mucho, el genoma, y una parte del genoma muy importante para entenderlo bien es que con una sola determinación
nosotros podemos ver transmisión, podemos tipar, como veíamos los linajes que veíamos en Cataluña, la bacteria, y podemos sacar, con sus limitaciones todo, por supuesto, que lo discutiremos, pero podemos sacar el perfil de sensibilidad a antibióticos o derivar o inferir desde el genoma. La otra parte es que empezamos a tener catálogos de mutaciones, que esto es algo que lo tenía la gente del VIH durante mucho tiempo, en los Álamos y no sé qué estaban las bases de datos, pero en tuberculosis no existía. Ahora existe, ¿por qué? Porque podemos secuenciar muchos genomas y compararlo con la sensibilidad a las diferentes drogas de esas cepas en concreto, y con ello derivar asociaciones estadísticas, y ya tenemos, este es el primer catálogo, vamos por el segundo, en el que nosotros participamos, con 1.200 mutaciones asociadas a resistencia a 13 drogas. Claro, esto complementa muy bien los métodos, si queréis, de triaje o los métodos rápidos, como el ESPER, ¿no? Que nos dan una idea muy rápida de, primero, si es micobacteria en tuberculosis, y segundo, nos dan una cierta idea sobre rifampicina, y después tenemos muchos otros, como ya hemos ido viendo, ¿no? Es una complementación muy buena, con una buena alta sensibilidad y especificidad que va bajando, como veis, para las nuevas drogas. ¿Vale? Pero esto, ahora después lo veremos, la versión 2 lo está mejorando, aunque nos queda camino, ¿eh? Por tanto, no es solo tener el genoma, es que hay que saber dónde mirar en el genoma, si no, tener el genoma no te vale para nada. Pues no te vale para otras cosas, pero no para resistencias, ¿vale? Lo otro, podemos acceder a secuenciar virtualmente casi cada individuo que tiene tuberculosis en un sitio concreto, como en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en otras partes. Evidentemente aquí es más fácil porque hay menos casos y tenemos mejores instalaciones, etcétera, etcétera. Pero podemos acceder a este estudio detallado a nivel local para entender la resistencia a antibióticos, y además lo podemos comparar con colecciones gigantes globales, de tal manera que la podemos poner en contexto. Y esto es lo que voy a explicar, 3 escenarios diferentes en los que hemos trabajado con relación a la resistencia a antibióticos usando la genómica. Si empezamos, por ejemplo, en Mozambique lo que tienen es un sistema principal de diagnóstico, un algoritmo principal que empieza, es ESPER positivo, si es rifampicina positiva, entonces pasa a cultivo, si no, no. Solo lo que entre por ESPER rifampicina positivo. Esto es importante para entender el impacto que puede tener. Pero a la vez sabemos que en los países colindantes hay mutaciones, esta en concreto, que ESPER no mira. Y de hecho que el cultivo tampoco, porque el cultivo falla con esta mutación. Y sabemos que se han expandido MDRs, grandes brotes de MDRs en países colindantes que no han sido detectados hasta mucho después por culpa de esto. ¿Vale? En Mozambique había poca información sobre la situación y nosotros, gracias a la colaboración con Alberto García Basteiro, podíamos analizar 2 colecciones de genomas prácticamente poblacionales en 2014-2018 en Manisa, y es lo que hicimos para ver, bueno, vamos a ver la situación y después ya podemos entrar en mutaciones, etcétera, lo que queramos. Pero primero, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? Como tenemos este catálogo, por lo menos podemos hacer una vigilancia, un estudio de qué es lo que hay, ¿no? Y esto es lo que hay en cuanto a resistencias. Podéis ver una resistencia global a isoniazida bastante alta, monoisoniazida, quiero decir, no hay rifampicina por en medio, lo mismo para rifampicina y relativamente controlada para MDRs, ¿no? Pero esta situación, que es más o menos estable, cuando miráis estudios que ya se habían hecho hace unos años, hace bastantes años, allí, con cultivo, resulta que cuando empiezas con las mutaciones ya no es tan estable, o por lo menos te está diciendo que se está entrando en una fase un poco peligrosa. Por una parte, lo que estamos viendo son las isoniacidas que no son MDRs, o sea, monoisoniacidas o que llevan alguna otra, pero que no llevan rifampicina, están creciendo significativamente en el tiempo, ¿vale? Estas mutaciones, evidentemente, ESPER Ultra no las identifica, y esto es importante de lo que os decía el algoritmo. Como el algoritmo se basa en ESPER Ultra, estas cepas están perdiendo tratamiento para estos casos como si fuera sensible. Mutaciones también encontramos que, por ejemplo, el cultivo falla mucho, son difíciles de detectar por cultivo, pero sí que es verdad que están en ESPER Ultra, con lo cual, bueno, ahí no estaríamos tan mal. Y otro tipo de mutaciones, como las que os decía de Eswatini o Sudáfrica, que se escapan tanto a cultivo como a ESPER Ultra, ¿vale? Y por tanto, también aquí tenemos casos en los que los pacientes no van a ser tratados correctamente porque no son identificados según el algoritmo del Programa Nacional. A todo esto hay que añadir altísima tasa de transmisión, hablaba 30 y tantos % en Cataluña o 30 aquí en la Comunidad Valenciana. Aquí estamos hablando, dentro de un año, tenemos en el 2014 creo que era un 60% transmisión reciente. Claro, de cepas resistentes y no resistentes, pero si hay mucha transmisión es un problema para todos, ¿no? Y lo mismo, transmisión interterritorial, en este caso entre países colindantes,
Comparando con muestras de Sudáfrica y Eswatini, tienes muchos clústeres comunes, porque hay mucho trabajador y trabajadora que va y viene entre estos países. Por tanto, lo que tenemos aquí es una situación muy peligrosa donde tienen muchas cepas, un porcentaje de cepas, que se escapan al algoritmo diagnóstico, en este caso porque está basado en SPER-Ultra, sobre todo como frontline, y después hay mucha transmisión, con lo cual la combinación de estas dos cosas es un escenario muy peligroso. Muy peligroso a nivel individual, si tienes mucha isoniazida monoresistente, los pacientes generalmente tienen resultados más adversos o responden peor a los tratamientos. A nivel poblacional, porque puedes tener ahí un posible problema de que se generen MDRs que no vas a detectar. Y después, por supuesto, entre territorios, porque te pueden pasar, porque hay muchas cepas que están circulando en territorios colindantes que SPER no identifica, ¿vale? Por tanto, aquí ya tenemos una primera aplicación de la genómica, en este caso para contestar una serie de cosas en Mozambique de salud pública, que es para vigilancia y para evaluar los tests y cómo estamos funcionando, ¿no? Estas mismas cuestiones no las puedes trasladar a la Comunidad Valenciana, porque aquí se hace cultivo prácticamente de todo, se hacen test moleculares variados, etcétera, etcétera. Es un análisis muy completo de cada una. ¿Se puede tardar o se puede tardar más o menos en dar un resultado? Porque hay casos más complejos y menos complejos, pero no es la misma situación. En la Comunidad Valenciana lo que nos interesaba era saber, ok, ahora con todo este conocimiento que tenemos de genomas y de catálogos en el 2023, ¿podríamos haber mejorado el diagnóstico en el 2014 o en el 2015? ¿Vale? Con esta nueva información. Entonces, eso es exactamente lo que hicimos. Cogimos nuestros genomas, que parecía lo que ha explicado Elisa, de 2014-2016, cogimos los resultados de sensibilidad de los hospitales y a la vez comparamos junto el genoma con la predicción del catálogo de la OMS y miramos a ver qué concordancia había. Concordancia súper alta. 98.7% de los resultados concordaban. Predicción de pansusceptibilidad, si yo te digo esta cepa, según el catálogo, no te vas, es pansusceptible, 96,4%. Muy bien. Si vais a los detalles, ahí empezamos ya a tener algunas cosas, que es lo interesante, porque aquí es donde encontramos los casos en los que la genómica puede complementar muy bien cualquier otro diagnóstico que se hace en un hospital en nuestro entorno. Entonces, lo que vimos ahí es que las sensibilidades, por ejemplo, a RIFA y a ISO eran más bajas que en el catálogo global. ¿Esto por qué era? Primero, porque los números son bajitos, entonces en cuanto tienes cierta incongruencia ya las sensibilidades se te caen rápidamente. Y después, evidentemente, porque siempre hay casos que se escapan o bien a la genómica o bien al cultivo. La mayoría eran más al cultivo que a la genómica. Podéis ver mutaciones que están aquí, que son difíciles de identificar. Esta misma mutación, que es la misma de la que estábamos hablando en Mozambique, también está aquí y es común, además, encontrarla. No es la más común de rifampicina, pero es común encontrarla, al igual que alguna otra. Nosotros también identificamos posibles nuevas mutaciones, o sea, mutaciones que, vale, como el laboratorio nos dice, esto es resistente a ISO, estas mutaciones, y nosotros creemos que estas son candidatas, vamos a intentar hacer un poco de estudiarlas un poco en detalle para confirmar o no confirmar, en algunos casos no pudimos. Pero esto nos permitía contestar a la pregunta, si vuelvo atrás en el 2014, ¿cómo hubiera yo diagnosticado? Pues 2 nuevas MDRs, una piracetamida, 11 quinolonas monoresistentes, o sea, no eran MDRs, eran solo quinolonas, y por supuesto el genoma lo que te permite es, incluso aunque tú no tengas sospecha de resistencia, decirte si eres resistente a algo, ¿vale? Porque tú determinas el genoma, te da igual para qué droga, lo haces para 13 drogas, el genoma más el catálogo, para 13 drogas. Y un ejemplo claro, por ejemplo, de esta gran complementariedad es esta mutación, por ejemplo. Esta mutación, si vais al catálogo, no es muy común, 16, 17 cepas, 16R, 16S. Nosotros en la Comunidad Valenciana es muy común comparado con el catálogo, porque teníamos muchos casos, prácticamente todo el catálogo era de la Comunidad Valenciana, no todo, pero gran parte del catálogo era de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces ahí nos pusimos a estudiar, tanto en el Hospital La Fe, en el General de Valencia y nosotros mismos, y es que está justo en el punto de corte. Entonces, los sistemas automatizados a veces te dan para un lado o a otro, dependiendo, pues ya sabéis cómo funciona esto, no lo voy a explicar yo, ¿no? Entonces, justamente esta era difícil de encontrar, pero sí da resistencia a isoniazida
En el caso de Valencia, la razón que es tan prevalente es que está en un clúster de transmisión muy grande. También tenemos otro caso por ahí suelto y después cuando miramos a nivel global encontramos esa mutación, es rara, pero se encuentra en otros sitios. Por tanto, otra vez, lo importante de que la genómica nos puede informar también de lo que nos ocurre localmente a nosotros, ¿no? Que son cosas que se pueden escapar cuando tú miras, por ejemplo, un catálogo global que evidentemente no puede entrar en el detalle de cada territorio, ¿no? Pues esto es la Comunidad Valenciana. A su vez, si esto funciona, que no sé si funciona, vale. Bueno, entonces, la genómica en la Comunidad Valenciana lo que nos permite es complementar muy bien y ayudar sobre todo en los casos muy complejos, ¿no? Y ahí es donde hemos estado ayudando mucho a personalizar tratamientos, cosas de estas, ¿vale? Después nos vamos a otros sitios, como que Chris conoce muy bien, porque entre otras cosas es con quien colaborábamos, que es Georgia, sitios donde hay mucha MDR y donde el problema es muy diferente, porque ahí ya no tienes un problema solo de tratamiento, tienes un problema de transmisión, que es muy relevante, ¿no? Y ya estudiamos en esos sitios la transmisión, pero intentamos entender realmente cómo emergen las resistencias en Georgia y cómo después se transmiten, ¿no? En un paciente. Para ello, gracias a Chris, tuvimos acceso a muestras de cirugías de pacientes del mismo pulmón, con sus lesiones, diferentes, donde se cultivó diferentes partes de la lesión, como podéis ver aquí, y teníamos el esputo también, ¿vale? De tal manera que podíamos comparar. Aparte y esto eran 18 pacientes. Aparte de esto, teníamos genomas de aislados de pacientes de Tbilisi, ¿vale? Como controles locales. Estos no venían de lesiones, eran pacientes que tenían MDR y ya está. Y lo comparamos. Entonces, lo primero que hicimos fue, ok, vamos a poner para cada paciente su pulmón y su esputo, sus muestras de pulmón y su esputo en una filogenia, en esta filogenia local de Tbilisi, para ver un poco, lo que uno espera es que estén todos juntitos, ¿vale? Que el esputo sea el mismo genoma que lo que hay en el pulmón, pues para muchos casos no es así. Aquí podéis ver cómo todas las muestras de pulmón clustean en esta parte de la filogenia, la de esputo en esta, muy distante. No es que sea, bueno, no es que sea discutible, es que es muy distante, no son mismo clúster de transmisión. Todas estas líneas así os juntan pulmones con esputos. Y podéis ver, para muchos casos, el esputo y el pulmón no eran lo mismo, ¿vale? Si solo miráis, esto es lo que se llama una infección policlonal, dos genotipos diferentes en el mismo paciente, ¿no? En el tiempo o en el espacio, esto ya es otra discusión. Y ahí empecéis superinfecciones y cosas de estas, pero es una infección policlonal, ¿ok? Si solo miráis esas infecciones policlonales en esputo, muy difícil de verlas. Solo tenéis una cosa o la otra, pero las dos cosas no las vais a ver, es complicado. Sin embargo, cuando añadís la muestra de cirugía, un 40% de los pacientes con cirugía tenían este tipo de infección policlonal. Pacientes muy especiales, porque han ido a cirugía, son pacientes que han fallado muchas cosas, por lo cual pueden ser especialmente susceptibles a la infección, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, aún así nos da una idea, ¿no?, de la complejidad de los escenarios cuando vais a sitios donde hay mucha resistencia. De hecho, si veis este es un claro ejemplo, este pulmón o esta muestra de pulmón de este paciente estaban en un clúster de transmisión diferente al donde estaba el esputo, lo cual te está indicando que ha habido dos eventos de transmisión en algún momento. Desentrañar eso es más difícil, de cómo ha pasado, ¿no? Pero esto es lo que ocurría. Y de hecho aquí tenéis otro ejemplo también muy paradigmático. Aquí tenéis un caso en el esputo tiene un genotipo muy claro, tiene este sublinaje del linaje 2. Si vais al nódulo tenéis ese mismo, que es una lesión secundaria, ese mismo sublinaje, pero conforme entráis en la lesión principal aparece un segundo genotipo. Que es un sublinaje diferente, es que ni siquiera son el mismo sublinaje, son cosas diferentes, ¿vale? Cosas, quiero decir, en Mycobacterium tuberculosis, pero vamos, con una distancia relevante, ¿no? Y conforme vais al centro de la lesión, resulta que el que domina es el 2 y no el 1. ¿Vale? No el que está en el esputo, sino el otro. Y de hecho, el perfil de resistencias, aunque las dos son MDRs, el perfil de resistencias, en azul está un genotipo, en rojo el otro, este es el que veis en esputo, es el rojo, en el centro de la lesión veis que conviven los dos. El genotipo 1 y el 2. El perfil de resistencias es diferente. Para muchos de estos pacientes, lo que uno ve en el pulmón y lo que ve en el estómago
conseguimos secuenciar en Georgia, en Mozambique y después lo comparamos con otros estudios anteriores. Y lo que sí que es bueno es que encontramos una correlación muy fuerte entre la diversidad que vemos en el esputo y la que vemos en el cultivo. O sea, lo que se ha estado haciendo en cultivo hasta ahora se ve muy bien reflejado cuando vas al esputo, lo cual es bueno para todos y todas en general, pero es verdad que todavía esta técnica es muy difícil. Nos está costando mucho y es complicada. Entonces, fuera del silo de la investigación, todavía no hemos dado ese paso. Esperemos llegar en algún momento. Ya para terminar, simplemente agradecer a mi grupo, colaboradores, colaboradoras, bueno, Elisa y a Darío ya los conocéis por aquí, todo el trabajo de Mozambique, que también les conocéis bien, toda la red de hospitales de la Comunidad Valenciana que llevan años y años, y a Salud Pública, Juan Bellido, que está por ahí también, que nos explota los resultados, que es algo que nos enorgullece. Pues nada, muchas gracias a todos y todas. Y ya para terminar, esta última diapositiva, porque por supuesto estamos todos muy afectados en Valencia por la Dana. Hay pueblos literalmente que entraron en el siglo XIX hace 10 días y no han salido de ahí todavía, y bueno, esperemos que la situación mejore, pero va a ser lentito. Gracias. Muchas gracias a los... Bueno, no muchas gracias porque todos habéis rascado 3 o 4 minutitos y ahora solo nos quedan 15 o 10 y pico para poder, digamos, conversar. Teresa, José, a ver, bueno. Bueno, una mesa muy interesante. Entonces yo quería preguntarle a Iñaki Comas, porque los resultados que has presentado de la diversidad de población que hay en la lesión pulmonar respecto al esputo en pacientes con multiresistencia, yo creo que de cara a lo que es la asistencia clínica, indicaría que ante un paciente con un aislamiento en un esputo de una cepa multiresistente, deberíamos de hacer alguna técnica invasiva para ver si las poblaciones que se encuentran a nivel pulmonar son iguales o no que la que hemos aislado en el esputo. Y luego, esto igual se produce en estos países donde la tasa de resistencia es tan elevada y donde hay mucha transmisión. Nuestro país, donde el nivel de resistencia es más bajo y la circulación también es más baja porque tenemos una incidencia muy baja, esto también podría reflejar que la cepa que hay en el esputo puede ser diferente a la del pulmón. Gracias. Vale, yo creo que como tú bien dices en nuestro entorno, y por eso decía que cada sitio tiene su pregunta de salud pública diferente, en nuestro entorno es mucho más difícil encontrar esto. De hecho, no tendríamos las tasas de éxito en el tratamiento de pacientes si esto ocurriera tan común como se ven en esos pacientes. Probablemente en Georgia tampoco sea al 40% ese, porque, como digo, es una población muy sesgada, ¿no? Y probablemente el sistema inmunitario tampoco lo tiene bien, etcétera, etcétera. Pero evidentemente en Georgia sí que es un problema, porque sí que tienen toda esta transmisión continua y entonces tienen reinfecciones continuas o superinfecciones continuas. Aquí yo creo que no es tanto. Aquí yo creo que lo que nos interesa más, sin embargo, es la presencia de estas subpoblaciones. No es que cambies de cepa, pero sí que durante el tratamiento pueda desarrollar una subpoblación, una heteroresistencia que se llama, ¿no? Pero sería la misma cepa, no sería tanto el que tengas 2 cepas, a no ser que sea un paciente que igual es un migrante, etcétera, que puede ser un poco más complejo, ¿no? Pero la gran mayoría ese es el mayor problema, y yo creo que en ese sentido, aunque se pueden hacer estudios, y de hecho hay pocos estudios y estaría bien saberlo, ¿vale? Pero creo que es un escenario más poco probable, como tú dices. Sí. Jesús. Muchas gracias a la mesa, realmente estupenda. Es una pregunta para el doctor de Viedma. Darío, está claro que sois los pioneros en este tipo de enfoque, lleváis 20 años o poco más de trabajo a nivel epidemiológico
en este sentido, con este enfoque y sobre todo colocando el énfasis en lo comunitario. Ahora, mientras que hablabas, claro, cada año como que vais mejorando el modelo, porque ahora habéis implicado a otros actores importantes que son los neumólogos, y esto acaba aportando muchísima información que es básica y vital para lo que pretendéis, ¿no? Pensaba en el trabajo de campo. Hay una parte de la información que se maneja desde la genética, otra desde la neumología, las anamnesis clínicas, etcétera, pero hay otra que supongo que debéis buscar dentro del clúster con las personas que participan del clúster y que son interrogadas, se les hace entrevistas, etcétera. Recuerdo alguna vez que viniste, explicabas algo que inclusive le mostrabais una foto a los participantes. Claro, hay varias cosas. Una, ¿cómo manejáis el tema de la privacidad? Y además, supongo que cuando empezáis a trabajar un clúster, toda la información se debe compartir entre las diferentes personas que van a hacer el trabajo de campo, así sean participantes del clúster que pertenecen a otro distrito o a otra ciudad, etc. Pero se tiene que partir de una base en la cual se maneje toda la información para poder hacer el interrogatorio posterior a los participantes. ¿Nos puedes explicar un poco? Muchas preguntas en una. Intentaré ser breve. Privacidad. Nunca se hace. Nosotros tenemos la información del clúster completo y con la participación de los epidemiólogos de todos los tres distritos. La discusión, como tú bien dices, tiene que ser conjunta, ¿no? Porque muchos de estos clústeres implican a los tres territorios, ¿no? Y la genómica nos indica lo que debemos de preguntar en función de la asociación de cada caso y las relaciones entre unos casos y otros. Pero nunca se hace esa pregunta directa. Por poner un ejemplo, si hay una vinculación en un distrito determinado, nunca se pregunta, ¿vives ahí? Porque el otro vive allá, sino que son entrevistas muy genéricas, no una, dos, tres, cuatro, sino una serie de entrevistas en las que se gana la confianza con agentes comunitarios en salud y se van destapando muchísimos aspectos, detalles de la vida de los individuos hasta que ya surge la pieza que los conecta, ¿no? Para esto lo que es clave es ser rápidos en la obtención del dato genómico. Y nuestro objetivo es hacerlo en los primeros 21 días como máximo desde el diagnóstico. La mayor parte de la población que atendemos es migrante y muchos no pueden garantizar condiciones de aislamiento en sus domicilios y por tanto esos 21 días están en el entorno hospitalario, están accesibles para nuevas entrevistas y reentrevistas, ¿no? La genómica rápida que estamos haciendo ahora nos permite tener esa pieza genómica en ese periodo de tiempo y reorientar todas las entrevistas en función de la información que vamos obteniendo, garantizando la privacidad y con todos los actores, por supuesto, implicados. Gracias. Joan. Després tu, Joan. Bueno, si vol. Adrián. Ah. Perfecto. Una pregunta a los tres ponentes, creo. Muy buenas ponencias, enhorabuena. Antes realmente disponíamos como mucho de las técnicas de RFLP. Tuvimos una ayuda, por ejemplo, para estudiar en Cataluña la transmisión de la tuberculosis con ayudas de la Maratón y del CIS, por cierto, Darío. Y bueno, fue muy interesante, pero lamentablemente diría yo que los resultados los teníamos al cabo de meses, ¿no? Con lo cual las intervenciones desde salud pública quedaban ya muy limitadas y llegamos a decir en algún congreso incluso que la RFLP solo servía para demostrar que la tuberculosis era contagiosa y para publicar. Esto iba bien, ¿eh? Pero bueno, con estas innovaciones, actualmente estáis consiguiendo que la información llegue online a los servicios de salud pública de vuestras comunidades y creéis que esto se podría, toda esta sistemática se podría extender a otras comunidades como Madrid mismo, Galicia, Andalucía, por ejemplo. Empiezo yo mismo. Nosotros ahora yo creo que estamos en el nivel máximo de rapidez. Lo que estamos haciendo es en la línea que comentaba Iñaki, estamos haciendo secuenciación directa sobre la muestra respiratoria, directa sobre el esputo bacilífero, con esta técnica de nanoporos que nos permite hacerlo en el mismo día que tenemos la atención positiva. Un porcentaje de esos esputos se dejan secuenciar y, por tanto, en el día del diagnóstico ya podemos asignar si está en clúster o no. Más de la mitad no se dejan secuenciar porque la secuencia es subóptima.
Pero lo que hacemos con esas secuencias incompletas es ver si al menos nos informan de rasgos claves que tienen las bacterias que están circulando en nuestra población. Con que detectemos 10, 15, 20 SNPs que son marcadores de algunas cepas de otros clústeres, aunque la secuencia no sea completa, podemos de nuevo asignarla si está en clúster o no. Es decir, en un 70% de los casos, en el día del diagnóstico, podemos decir si ese caso está en clúster o no. Para el resto hay que esperar el cultivo primario, pero también en más de la mitad de ellos, en menos de 15 días, tenemos el resultado. Como todas las semanas hay esta discusión interdisciplinaria, esta información es constante, porque todas las semanas hay envío de material de Almería a Madrid. Nos queda pues esos 2-3 días de desfase en el envío, que el objetivo es implementar toda esta tecnología, que es una tecnología más asequible de secuenciación en el nodo local para que ya la rapidez sea máxima, ¿no? Es que de nada sirve si no... no de nada sirve, quiero decir, en este enfoque intervencionista o aseguras la rapidez o no tiene sentido. ¿Esto trasladarlo a otros territorios? Pues hombre, siempre que esté el tándem de genómica y epidemiología, por supuesto. Pero si no está la información epidemiológica refinada y la posibilidad de reentrevistar a los casos guiados por la información genómica, no tiene sentido. Ahora mismo en Madrid no tiene sentido. Sí, nosotros que llevamos un tiempo implementando para salud pública, pero es verdad que todavía no está integrado en el sistema de información de salud pública, que es algo que está en marcha. Uno de los problemas es que seguimos todavía un poco en el silo de los trabajos de investigación, cuando en realidad esto debe ser integrado en salud pública y, por tanto, la rapidez depende mucho de eso, porque si no, pues todos los que participan en nuestros consorcios son gente que quieren participar. Yo no puedo obligar, evidentemente, a nadie a mandarme un cultivo. Y lo hacen a la velocidad que pueden, porque bastante tenemos todos y todas, ¿no?, en nuestros trabajos, entonces se hace como se puede. Es verdad que sí que respondemos a urgencias, por ejemplo, pues Juan Bellido justamente es de los que más nos manda, ¿no? Y ahí sí que intentamos dar una respuesta lo más rápida posible, pero es verdad que tenemos que caminar en esa integración, y lo estamos haciendo, también desarrollando herramientas que nos permiten, que no lo he podido presentar aquí, que nos permiten decir muy rápido, una vez has secuenciado, a qué clúster de transmisión pertenece o a qué grupo genómico de transmisión pertenece. Y esto te lo puede decir en segundos, con lo cual, una vez has secuenciado, lo metes ahí, sabes, grupo no sé qué, y entonces puedes transferir. Entonces, estamos en diferentes partes de este camino, estamos intentando mejorar esta comunicación. Sí, en Cataluña también un poco empezamos como proyecto de investigación piloto, y la infraestructura pues aún queda, ¿no?, por mejorar bastante, desde el punto de hacer las peticiones a cómo se envían los resultados. Todo esto está en proceso y esperemos que pronto esté mucho más ágil. Sí, sí. Joan. Gracias. La verdad es que para nosotros en Castellón es una suerte tener cerca a equipo de Iñaki, y también este cambio de opiniones con Darío, con doctor Cardona, con nosotros, pero porque es un sitio pequeño, Castellón, ¿no? Es muy pequeñita y se pueden alcanzar a lo mejor a veces cosas con más facilidad que en otros sitios más grandes, ¿no? Pero yo quisiera hacer una cuestión. Vamos viendo cómo esto es espectacular, ¿no?, cómo adelanta desde el punto de vista de la neumología, ayudando a digamos, interpretar los hallazgos de la secuenciación. La epidemiología ya está, y la microbiología genómica. Yo lo que quería resaltar desde el punto de vista como corresponde epidemiólogo, ¿no?, cómo podemos mejorar nosotros en los estudios de contactos gracias a la genómica. Esa es la cuestión. Entonces, nosotros podemos reinterpretar cadenas de transmisión que se nos han escapado, y por lo tanto, a lo mejor ver qué fallamos en su momento para intentar mejorar aquel estudio de contactos donde la genómica nos dice que aquí había unos que no estaban en el estudio de contactos. Y hay un indicador que yo creo que se debería poner en los trabajos conjuntos de epidemiología, neumología, estupendo, microbiología, que es el porcentaje de casos que se diagnostican en los estudios de contactos convencionales. O sea, vamos a ver, nosotros este año llevamos 3 casos, es un sitio pequeño, que están diagnosticados en ese momento del estudio de contactos convencional. Para nosotros esto es un diagnóstico precoz, que es uno de los pilares de la prevención. Entonces, yo creo que ese dato se debería incorporar. Por ejemplo, me ha llamado la atención mucho los clústeres que presentaba Darío, los de Mali, que son de un SNP, y los de Guinea-Bissau, que son de un SNP, son como 6, 7, 5 casos del mismo año. La pregunta es, ¿cuántos de esos se diagnosticaron
en el estudio de contactos convencional. Para decir, bueno, ¿cuántos conseguisteis, gracias al estudio de contactos convencional, adelantar el diagnóstico y cortar cadenas de transmisión? Creo que este indicador se debería incorporar. Y respecto a la cuestión policlonal, la verdad, esto viene a complicar un poquito de las cosas, ¿no? Porque cuando en un estudio de contactos convencional, hace poco hemos tenido un caso en el clúster de San Gregorio, que comentábamos, tenemos un caso diagnosticado en el estudio de contactos convencional y volvemos, porque le pedimos placa enseguida, ¿no? No fuimos en radiografía y gra negativo y placa positiva. Y nos llega la genómica y resulta que era distinto que nuestro caso índice, ¿no? Entonces ya no era el índice, pero no era el primario. Entonces nosotros, que nos habíamos quedado con el éxito de haber detectado un caso precoz, resulta que lo habíamos pescado por casualidad porque pasaba por allí, ¿no? Entonces esto complica las cosas un poco. Gracias. Este punto me parece muy importante. Nosotros, precisamente por pasar de la asunción de que todo clúster es transmisión a un análisis en el que no todo clúster es transmisión, ahora podemos recomendar una intervención dirigida en los clústeres que genómica y epidemiológicamente sabemos que son transmisión activa. Ahí es donde se va con mayor recursos a buscar casos no diagnosticados en ese entorno. Y en los otros clústeres que son por reactivación no se manejan de ese mismo modo, sino simplemente para tapar posibles casos secundarios resultado de ese nuevo caso. Pues cifras que me vienen a la cabeza, por ejemplo, en 8 clústeres que fueron etiquetados por este análisis como de transmisión activa, se diagnosticaron 18 nuevos casos que no habían sido diagnosticados hasta el momento, precisamente por la intervención dirigida a buscar nuevos casos, puesto que sin duda era una cadena de transmisión activa, ¿no? Este etiquetado más preciso permite dirigir los recursos de control, que son muy limitados, a donde realmente van a ser más rentables. Y donde yo creo que también la genómica demuestra que tiene una utilidad en la transmisión, que es esta evaluación en retrospectiva para mejorar la manera en la que se hacen los estudios de contactos, ¿no? Entonces yo creo que ahí también estamos encontrando muchas maneras de mejorar, ya no necesariamente que la genómica te diga que es un clúster de transmisión activo o no activo, sino también de evaluar cómo se está haciendo el estudio y cómo se puede mejorar, que eso también está muy bien. La última pregunta para Adrián. Nada, agradeceros a todos por la mesa, la verdad es que me ha parecido muy interesante. Yo tengo varias preguntas y bueno, algunos comentarios que yo creo que algunos ya se han planteado, ¿no? Primero, a Darío, la verdad es que las cadenas de transmisión que comentas y los nuevos conceptos, que en realidad no son nuevos conceptos, que todo esto que tú has comentado a nivel clínico ya se conoce desde hace mucho tiempo, es un poco lo que comentaba Keila, que esto no hace más que reafirmar, ¿no?, cosas que a nivel clínico, hablando con los pacientes, ya sabíamos, ¿no? Y en estas cadenas que has mostrado, la verdad es que muchas cosas cuadran y después se encuentra el nexo, ¿no? Pero muchas tuberculosis de las que tratamos son cultivo negativo, un 30, un 40%, ahí has perdido toda esa cadena, ¿no? Otros muchos puede haber policlonalidad, como ha comentado Iñaki, entonces puede ser que ese paciente pues, tuviese un cultivo positivo en el esputo y después resulta que el diagnóstico se hace por una biopsia de un ganglio y es diferente, estás perdiendo también pues esa cadena de transmisión, ¿no? Después tú has comentado que sí, coincidieron en un distrito en Madrid, pero un distrito de Madrid tiene 130.000 habitantes, o sea, sí, has encontrado un evento temporal en el que coinciden, pero muchas de las transmisiones de tuberculosis son intensas y en un corto periodo de tiempo, ¿no? Se ha demostrado claramente que en aviones, en taxis, en autobuses puedes tener ese periodo, y si el evento ocurrió hace 10 años, nadie se acuerda de cuando fue en un autobús con una persona que tosía, es evidente, ¿no? Entonces ahí vas a perder muchos fenómenos de transmisión que es imposible demostrarlos. Después tenía otra pregunta, era, ahora mismo muchos de estos servicios están centralizados, pero como has comentado, pues está en Nanopore, y también esa información puede ser información para transmisión, pero información clínica relevante, ¿no? Y esa información se puede obtener directamente de los pacientes bacilíferos, que a día de hoy son muy poquitos, igual al año por centro puede haber entre 10 y 20, con suerte, en los hospitales que más diagnostican. Pero esa información es relevante y si la puedes tener el mismo día de esos pacientes bacilíferos y cargarla en un programa que automáticamente detecte las resistencias, como hay, sin necesidad de un análisis informático, que ya lo harás más a posteriori, yo creo que esa información tendría que estar disponible, y a día de hoy los servicios centralizados tardan meses en dar esa información. Igual Iñaki es algo más rápido, pero los demás tardan meses o incluso años en que nosotros podemos recibir esa información que yo creo puede ser clínicamente relevante.
Por otra parte, yo creo que sería interesante implementar algún estudio para ver si realmente la secuenciación mejora el resultado final de los pacientes, porque al final lo que queremos ver es si los pacientes mejoran su calidad de vida, su resultado final con la secuenciación o con el cultivo, ¿no? Porque hay algunas corrientes que lo que proponen es hacer la secuenciación sin tener que hacer el antibiograma, ¿no? Igual si con la secuenciación ya tiene rifampicina sensible y sonecida sensible, ya no es necesario el antibiograma. Entonces, esas estrategias yo creo que se deberían de probar en la práctica clínica, que son muy relevantes y pueden ahorrar muchísimo dinero al sistema. Y ya por último, a Iñaki especialmente sobre el catálogo de mutaciones. No siempre vamos a posteriori. O sea, sale la bedaquilina hace varios años y ahora estamos detectando ahora no, hace algún tiempo, pero ahora somos capaces de detectar el 14, el 15% de esas mutaciones, cuando el fármaco, desde que se inició, se conocía, por hace 25 años. O sea, yo creo que tenemos que adelantarnos, que somos capaces en laboratorio de crear cepas resistentes y analizar dónde aparecen esas mutaciones. ¿Por qué esto no se hace? ¿Por qué, por ejemplo, para fármacos reposicionados que tenemos ahora, llámese el faropenem en el futuro, ceftazidime, meropenem, estas resistencias no se están creando en laboratorio para identificarlas de antemano y ya tenerlas en el catálogo? Pues primero porque habría que comprobar si son clínicamente relevantes, pero bueno, las puedes tener en el catálogo y después ver si aparecen o no aparecen. Pero lo segundo y más importante es porque para muchos fármacos la correlación entre el in vitro y la realidad es muy mala. Si hicieras eso con isoniazida, la 3,15, que es de largo la más común que existe, no te saldría nunca. En in vitro nosotros no lo hemos visto nunca, nunca. Tienes que ponerlo en el sitio correcto, en un paciente correcto, etcétera, etcétera, para que te salga la 3,15. Y la 3,15, las MDRs, el 80% deben ser 3,15 de isoniazida y 4,50 de rifampicina. No aparecen. La rifampicina sí correlaciona muy bien, pero la rifampicina no la sabemos de sobra. La bedaquilina, lo que se ha hecho in vitro, no correlaciona bien. Entonces desgraciadamente, tienes que esperarte muchas veces a que aparezcan casos resistentes para poder hacer esas correlaciones. Después hay otra parte que es verdad que preventivamente tú puedes hacer el in vitro y bueno, y en algunos casos y para ciertas drogas sí que funciona, pero es verdad que se permite que se lancen nuevas drogas sin test diagnósticos asociados, y ya no digo solo mutaciones, es decir, estandarización de cultivos, no sé qué, todo este tipo de cosas. La bedaquilina se suelta ahí y ya dejaréis que los microclínicos o tal os apañéis para saber si ese paciente está desarrollando resistencias o no, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con prácticamente todas. Linezolid un poco diferente porque había mucha información de antes, ¿no? Y para otras bacterias sí se sabe un poco por dónde mirar, pero la gran mayoría es así. Entonces hay una parte que sí, que se podría haber hecho, y después también hay una parte que desgraciadamente tenemos que esperar. De hecho, la diana principal de la droga no es la que tiene las resistencias. En el caso de la bedaquilina en concreto, que yo creo que es la que probablemente nos preocupe casi a todos, no es esa. Entonces, hasta que no han aparecido cepas resistentes, no hemos visto que esa diana principal, prácticamente muy pocas resistentes en esa diana principal. Es en el gen que controla la diana principal donde están apareciendo las mutaciones de resistencia, y eso hasta ahora no se ha podido saber. Es verdad que se podría hacer un poco más de trabajo, y eso sí que lo creo, previo, sobre todo cuando queremos lanzar nuevas drogas. ¿Sí? Frente a la pregunta ponencia voy a ser muy breve, voy a intentarlo. La cifra de cultivos negativos que tenemos está muy por debajo de los datos que has dado. La policlonaria es algo extremadamente anecdótico, con lo que las pérdidas derivadas de esto son menores. Los datos, evidentemente, de vinculación, simplemente diciendo que son un distrito, he demostrado nuestro refinamiento epidemiológico como para dejar claro que esto no es suficiente, son datos de hace 3 días. Vamos a entrevistar a estos pacientes. Estoy en contra de la centralización de estos sistemas. La única manera de ser rápido es la deslocalización, y toda la información referente que has mencionado de los pacientes la tenemos sistemáticamente obtenida porque trabajamos en un grupo interdisciplinar. Sí, yo eso, perdón un momento, que justo y tiene que ver con lo que ha dicho Joan Cailà, y que no lo había mencionado yo también. Estos estudios están muy bien, es verdad, pero también es verdad, y lo vimos en el coronavirus, que la respuesta es mejor cuanto más cerca se secuencie de la muestra. Si la muestra la tienes que mandar, la tienes que no sé qué, entonces la secuenciación tiene que estar lo más cerca de donde se toma la muestra. Evidentemente no va a ser en la habitación del paciente, pero... No, si no haces arqueología genómica, que es lo que te irrita más, porque vas viendo cómo crecen los clústeres
sin poder el año pasado y ya está, pasado toro. Pues nada, muchas gracias. Lo siento que se acaba el tiempo. Un momento, tengo un anuncio. Pensad que la semana que viene se convocarán los premios para las tesis que da a la FUITB, a las mejores tesis del año 23. Por tanto, a presentaros. Muchas gracias. Gracias. 24. 23, ¿no? 23 o 24. El año pasado. Claro, el 23. Sí, del año pasado. Sí. Pues este año són el que viene. Claro. Vale. Joan, vols que et digui que has posat en contacte amb la Lisa?